Segunda de Corintios capítulo 8, ahora al estar estudiando primera y segunda de Corintios, vemos pasajes muy difíciles de recibir a veces, donde Pablo tiene que llamar a estos cristianos carnales, los llama inmaduros, bebés en Cristo. De hecho, les dice que quiere hablarles cosas maduras, pero no podrían soportarlo. Todavía están comiendo comida para bebé cuando ya deberían estar listos para masticar la carne. Y les dice, es por su carnalidad que esto sucede, es por su amor por el mundo que esto se da. No pueden ser fortalecidos en espíritu y crecer en Cristo, en donde puedan en realidad escuchar las cosas que Dios quiere decirles. Y este es un lugar en el cual debe darnos temor estar, donde es maravilloso cuando se está cambiando el pañal de un niño de 1 año o 2 años. Eso es lo que se debe hacer. Pero si se tiene un joven de 15 años que nunca se le ha enseñado a ir al baño y está cambiándosele el pañal, es una tragedia, ¿no es cierto? Así, de la misma manera, como creyentes es una cosa cuando somos inmaduros, estamos creciendo, está bien, todavía estamos inmaduros, pero luego llegamos al punto en donde 25 años de venir a la iglesia y no trae su propia Biblia. Lo siento, Chuck. Esto solamente lo ponen en el radio y en la televisión de costa a costa. Así es que nadie va a saber quién eres. Pero estoy seguro que no se te va a olvidar tu Biblia la semana que entra. Pero la verdad es que estos corintios estaban airados con Pablo. Al él hablarles muy amorosamente, pero también muy directamente. Pudimos ver en el libro anterior, en Primera de Corintios 5, donde un hombre se había casado con la que había sido esposa de su padre, y la iglesia se estaba regocijando en ello, y Pablo les dijo, cuando yo esté ahí en mi espíritu, tienen que excomulgar a este hombre porque es pecado lo que está haciendo. Ese hombre terminó arrepintiéndose, y ahora en Segunda de Corintios pudimos ver la semana pasada en el capítulo 7 que les preguntó si este hombre se había arrepentido en verdad. Entonces, 2 enseñanzas extraordinarias en el capítulo 7. Si no estuvo aquí, vaya a nuestra página en línea y las puede escuchar. Puede escucharlas en su iPad o lo que sea, pero fueron mensajes poderosos de la palabra de Dios. Lo que Dios nos dijo individualmente y como familia, que el verdadero arrepentimiento es volverse del pecado que se está cometiendo. Y Pablo les dice que se entristeció cuando escribió la carta, pero al ver la reacción que ellos tuvieron al leer esa carta y cómo se habían arrepentido de lo que estaban haciendo y habían dejado de estar atorados en su falta de crecimiento porque lidiaron con estos cristianos carnales, empezaron a madurar de nuevo, y entonces ahora se regocijó de escribirlo, aun cuando al principio le dio tristeza escribir esa carta porque creyó que ellos iban a enojar mucho con él. Sin embargo, vemos que fieles son las heridas del amigo. Entonces, así como el acero aguza el acero, así el amigo aguza al amigo también. Y a veces cuando esto sucede, las cosas se ponen medio calientes y empiezan a volar chispas, pero eso es lo que necesitamos a veces. Y eso fue lo que Pablo hizo con los corintios. Y ahora también va a referirse a otro asunto muy difícil de cubrir. Si usted ha estado con nosotros, entonces quizás usted pensando, esto es difícil, cada enseñanza es algo difícil que me está atravesando el corazón. Y tengo que decirle que por eso enseñamos versículo a versículo por toda la Biblia, porque hay muchos pasajes que nadie escogería predicar acerca de ellos si tan solo fueran predicaciones temáticas, porque son tan difíciles. Y hasta cierto punto, si yo simplemente dijera vamos a tener una predicación temática acerca de este tema, usted diría, Brian escogió ese tema, ¿por qué lo escogería? ¿Me quiere regañar desde el púlpito por lo que estoy o no estoy haciendo? Y quizás eso ni siquiera esté en el corazón del pastor. Ahí es en donde nos encontramos en la palabra de Dios, y ahí es en donde vamos a estudiar. Entonces, por eso estudiamos versículo a versículo a través de la Biblia. Usted sabe que la razón por la que vamos a estudiar este tema es porque llegamos al capítulo 8, que está después del capítulo 7, que ya hemos enseñado. Y al descubrir a través de los años que al estudiar la palabra versículo a versículo, se nos revela que donde estamos es donde estamos. No quiere decir que dentro de 3 meses vamos a tener que volver a hablar de esto, sino que esto es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a predicar acerca de dar, acerca de ofrendar. Y si esta es su primera vez con nosotros,
y usted ha tenido malas experiencias cuando la iglesia habla de dinero y quiere salirse de aquí, le voy a decir, ¿sabe qué? Espérese, no eche para afuera todas las enseñanzas acerca de este tema. Pero también le quiero decir que hay un gran porcentaje de gente que tiene un mal sabor en la boca por la manipulación de la cual ha sido objeto en el pasado, y yo les digo, traten de borrar todo eso. Acabamos de ver los dones del Espíritu y no le puedo contar cuánta gente vino y me dijo que fue difícil escuchar esos sermones porque tuvieron una horrenda experiencia con una iglesia en la cual había profetas y lenguas y esto y lo otro. Así es que cuando dijimos que íbamos a hablar de los dones del Espíritu, yo inmediatamente quise salirme del santuario. Hubo gente que me dijo, sentí temor al escuchar de lo que ibas a hablar, como que el espíritu de temor cayó sobre mí. Y al tratar de dirigirnos a ellos, les decimos, traten de no reaccionar a algo negativo que les ha sucedido en el pasado, y vamos a ir a la palabra. En otras palabras, entonces, las cosas que de alguna manera le airaron en contra de la iglesia y en contra de los dones del Espíritu, y me imagino yo que fueron cosas que se le estaban enseñando que no eran bíblicas, y si sus maestros hubieran seguido las Escrituras, no habría tenido una experiencia negativa. Entonces, al ver los dones del Espíritu, quiero que digan, miren lo que Dios sí está diciendo, que causará su crecimiento y lo llevará a la obediencia. Pero del otro lado de la moneda, quiero que también vean lo que no debe hacerse y lo que ellos hicieron que estuvo mal, para protegerse a sí mismo en el futuro, para que se alcen banderas rojas que le adviertan, porque la palabra de Dios está aquí para alimentarnos, para causarnos crecimiento y para protegernos y para advertirnos. Entonces, con este asunto del dar o el ofrendar, queremos escuchar el corazón de Dios. Le amamos y Él tiene mucho que decir acerca del asunto. ¿Sabía usted que 1 de cada 10 versículos en la Biblia de alguna forma mencionan el dar? Más de 35% de las parábolas que habló Jesús usaron el dinero como la analogía. Es asombroso cuando lo vemos detenidamente. Hay mucho en la Biblia que habla acerca de este asunto. Así que, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Y luego vamos a ser sanados y vamos a protegernos y a ser advertidos de que si alguien está haciendo algo con el dinero o manipulando, entonces podemos decir, eso no es bíblico y eso va a lastimar a la gente, eso va a estar mal. Aquí está la escritura que dice lo que debe ser. Entonces, les estoy diciendo esto porque quiero que todo mundo aquí madure y crezca en todo aspecto de la fe cristiana. No quiero que pase por el tiempo de los dones del Espíritu y diga, esto me causó una experiencia tan negativa que apagué mis oídos y no escuché nada y estoy en el mismo lugar que antes. Bueno, espero que haya usted leído los versículos uno por uno y que haya buscado las cosas profundas de la palabra de Dios, y cuando leemos algunas de las epístolas tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente también. Entonces aquí también yo sé que Dios quiere unirnos, unificarnos, quiere madurarnos, quiere prepararnos no solamente para ser fructuosos en la tierra, sino para ser ricos también en el cielo a través de toda la eternidad. De manera que 2 de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber, note aquí, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, al cubrir a los corintios, descubriremos dos cosas interesantes y distintivas la una de la otra en su relación a el asunto de dar. Número 1, vamos a descubrir qué es la gracia de Dios. Y número 2, nuestra motivación es Jesús. Entonces, a través de esta enseñanza va a ver que se trata de la gracia y Jesús, la razón por la que damos, por qué damos, cómo damos, la motivación que tenemos para dar, es por la gracia de Dios en nuestra adoración a Jesús. Y esos son dos puntos muy importantes, dos elementos muy importantes en este estudio. Sabemos entonces acerca de la gracia, porque por gracia somos ¿qué? Somos salvos. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la fuerza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Y en esencia, cuando alguien vino y dijo, yo quiero hablarte acerca del hecho de que tú no estás bien con Dios y no vas a ir al cielo, sino al infierno,
tus pecados son tan grandes que te van a condenar para toda la eternidad en el infierno, pero Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti para que tú seas perdonado y puedas estar con Él para siempre en el cielo. Ahora, si la gracia de Dios no viene y se presenta, esa persona va a escuchar palabras horrendas que se le están diciendo, como vimos en 2 de Corintios capítulo 2, es vida para vida o muerte para muerte, van a escuchar palabras de muerte y no de vida. De manera que la persona dice, pero yo no soy un pecador, yo soy una buena persona de hecho. Y yo no necesito la religión. Y aunque se habló el mensaje, se le dijo el mensaje. Ahora, si la gracia de Dios los toca, sus ojos son abiertos. De repente piensa la persona, soy un pecador y la gracia de Dios ha sido derramada sobre mí y han estado sintiendo culpa por su pecado y pueden ver que son egoístas, son egocéntricos, buscan lo suyo, están haciendo cosas malvadas contra su cónyuge, contra sus hijos, sus padres, y definitivamente Dios lo está entristeciendo y piden saber más. Bueno, pues Dios te ama y Jesús murió por ti en la cruz y pagó por todos esos pecados. Y Él está listo ahorita para escribir tu nombre en el libro de la vida y la gracia de Dios está sobre ti. Y la Biblia nos dice que la gracia de Dios le va a ayudar a ver su estado pecaminoso. La gracia de Dios le va a ayudar a tener fe para creer en Jesús, en su muerte, su resurrección. Y la gracia de Dios también estará ahí para abrir sus ojos, para que empiecen a seguirle a Él. Y la Biblia nos dice que ninguno de nosotros podemos gloriarnos en nuestra salvación y todos debemos gloriarnos en que Dios fue el que nos salvó. Porque sin la gracia de Dios nunca podríamos haber visto nuestra situación pecaminosa para poder arrepentirnos. Y déjeme decirle que es gracia la que nos mueve en todo aspecto de nuestra vida. Si usted está teniendo luchas en su matrimonio ahorita, lo primero que necesita es la gracia de Dios. La gracia de Dios debe derramarse sobre su corazón para mostrarle las cosas que usted está haciendo que son ofensivas, y debe entonces usted empezar a odiar lo que Dios odia al grado que Él lo odia, y pondrá sus ojos en Jesús como nuestro esposo de la iglesia, y ver cómo nos trata Él. Y le pedimos a Dios que nos humille y que nos dé un corazón para ser enseñados y que seamos quebrantados y que queramos servir a nuestro cónyuge, que podamos amarle con un amor que no sentimos por ellos ahorita, que nos dé bondad en la cual todavía no puedo tener ni sentir, y que nos dé también esa benignidad para bendecir a nuestro cónyuge. Todo eso viene por la gracia, y de repente nuestro matrimonio empieza a resultar que es más bueno de lo que estaba, y no podemos tomar el crédito. No fue un seminario, no fueron 10 libros que leímos, fue la gracia de Dios. La gracia de Dios causó el quebrantamiento en mi propia persona al darme cuenta de que no era la persona que debía ser. Y podemos también hablar de toda área de nuestra vida. La Biblia lo llama el Evangelio de gracia. Todo comienza y termina con la bondad de Dios, su poder, su fortaleza, su amor, su bondad. Todo se trata de Él. De tal manera entonces que Él está diciendo de las iglesias en Macedonia que hubo una gracia de Dios que ellos necesitaban en el área de dar, en el área de sus finanzas. No estaba donde debía estar. Ahora, la iglesia macedonia tenía una situación única, porque estaban en gran pobreza. En el versículo 12 nos dice que en gran prueba de tribulación estaban siendo perseguidos por su cristianismo, la abundancia de su gozo, como cuando Pablo fue golpeado con varas y empezó en la prisión a cantar alabanzas a Dios, y hubo un gran temblor y se abrieron las puertas de la prisión. Él está diciendo, ese es el mismo gozo que estamos viendo en Macedonia, aun cuando están siendo atribulados y perseguidos por su cristianismo. Están tan llenos de gracia que están llenos de gozo en medio de esa persecución. Y luego, aparte de eso, la segunda parte del versículo 2 nos dice, ¿y su qué? Profunda pobreza. Y esta palabra abundaron. En su profunda pobreza abundaron, y luego dice que abundaron en riquezas en su generosidad. Cuando estamos viendo la pobreza profunda, estamos hablando de alguien que no sabe con qué va a comprar su próximo alimento, y quizás todos nosotros hemos visto esto hasta cierto punto. Usted puede simplemente irse a 5 minutos de aquí, cruzar la frontera a México, y puede ver lugares en donde están construyendo sus casas de madera que pudieron adquirir de algún lugar donde están demoliendo otra casa. Tienen profunda pobreza. Ellos
no saben algunos de dónde va a venir su próxima comida, no saben si van a poder cenar esta noche. Y de acuerdo a las estadísticas, hay una gran cantidad de gente, aún en un país tan próspero como el nuestro, que se encuentra en esa misma situación. Definitivamente hubo un tiempo en mi vida, después de que mis padres se divorciaron, y nosotros pasamos por la misma situación. No sabíamos de dónde vendría nuestra próxima comida. Yo lo he experimentado también. Entonces, Él nos está queriendo ayudar a entender la situación en la que las iglesias de Macedonia se encuentran. Porque en el área de dar, nuestra primera tendencia natural es el darnos una excusa para no dar. Y yo lo entiendo, ese es el principio, pero esto no funciona conmigo, por mi situación. Y aquí él está diciendo, estas personas, si alguien tenía una excusa para no dar, ellos la tendrían. Ahora, Pablo en este tiempo en particular está hablando acerca de recaudar una ofrenda de todas las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Jerusalén. Entonces, esta era una ofrenda destinada a algo, no eran los diezmos, sino ofrendas. Ahora, va a hablar más adelante acerca de dar y cómo debe ser dado regularmente, ser de acuerdo a cómo Dios nos ha prosperado a nosotros. Y dice en el versículo 3, pues dos testimonios de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el Salmo 54 y en el versículo 6, David dice lo siguiente: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Pero dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Estaba dando voluntariamente a Dios. En Juan capítulo 3 y el versículo 16 se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Debemos de detenernos entonces aquí y pensar un momento. Si Dios no hubiera dado, nosotros nos encontraríamos aún en nuestro pecado y el 100% de nosotros iríamos al infierno. Si Dios hubiera decidido ser tacaño y decir, voy a darles un poco, pero no mucho. Pero ¿qué fue lo que dio Dios? Dio a su Hijo unigénito, el tesoro de todos sus tesoros. ¿Y cómo fue que Jesús se entregó a sí mismo también? Se dio a sí mismo. Nos dice en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y despreció el oprobio. Pero no era tacaño. Jesús nos dice en Hechos que es más bienaventurado dar que recibir. De manera que cuando estamos hablando acerca de dar, todo vuelve a la naturaleza de Dios, porque todos hemos sido salvos. Si usted es un creyente nacido de nuevo aquí el día de hoy, usted ha sido salvo para ser seguidor de Cristo. Y ese debe ser el clamor de nuestro corazón. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Queremos entonces andar como Jesús anduvo. Y al ver la vida de Jesús, Él era alguien que daba. Sea que hubieran tenido la bolsa en la que traían el dinero, la cual Judas cuidaba, pero era para ayudar a los pobres. Jesús partió el pan y alimentó a las multitudes. Jesús era un siervo. Él dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Y la vida de Jesús era una vida de alguien que daba. Y podemos ver entonces que esto es lo que quiere que la iglesia de Corinto sea también, así como los macedonios. Cuando llegó con los macedonios entonces, ellos no tenían un deseo de dar. De hecho, no había ese espíritu de voluntad de dar. Pero al pasar Tito algún tiempo con ellos y al madurarlos en esta área, ellos dieron, como dice aquí, dieron de acuerdo a su habilidad y más allá todavía. Ahora detengámonos aquí y entendamos. Más adelante en 2 de Corintios, Pablo va a decir, Dios no nos está pidiendo que demos lo que no tenemos, sino de lo que tenemos. Y no nos está pidiendo que demos para entristecernos o para atarnos o para aplastar nuestra vida, para cargarnos. Nos está tratando de liberar, pero entendamos, Dios no está tratando de recaudar fondos. Él está tratando de madurar a sus hijos. La tierra es del Señor y toda su plenitud, ¿no es cierto? Él puede hacer llover maná del cielo, o puede hacer llover televisiones de 16 pulgadas. Todas son igualmente fáciles de hacer llover para Él, ¿no es cierto? Así es que, ¿qué es entonces lo que nos quiere enseñar con esto acerca de dar?
hay un punto en el cual debemos de llegar a donde nos rendimos nuestra vida, en donde todo lo que somos, todo lo que poseemos, debemos darnos cuenta que es del Señor y completamente nos entregamos a Él. Y hay una gracia de parte de Dios que quiere llevarnos a ese lugar en donde no estamos quedándonos con nada, en donde vamos a decidir ser los siervos de los siervos, en donde vamos a decidir darnos completamente en tiempo y energía, y sí, mis finanzas también. Y si pensamos en esto por un momento, ¿qué es nuestro dinero? En realidad son cosas necias, ¿no es cierto? Es papel, metal, plástico, piedras. Y la única razón por la que estas cosas tienen valor es porque nosotros le damos ese valor. Piensen, por mucho tiempo la gente tenía diamantes y no las contaba como algo muy valioso. Y luego, por ahí en los años 1900, hubo una familia que dijo, oh, estos diamantes son muy valiosos y no nos podemos casar si no tenemos uno de ellos en el dedo. Aquí está este diamante que va a durar para todo el tiempo, el mejor amigo de la mujer. Todas estas mentiras. Es un trozo de roca cristalina nada más. Pero es muy caro. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estamos de acuerdo que lo es. No tiene ningún color ni nada. Es blanco, transparente, es vidrio, no hay color en él. Tenemos un billete de $1 y estamos de acuerdo en que vale $1 y 1000 de estos comprará esto y 300 de ellos comprará esto otro. Estamos estando de acuerdo en que este trozo de papel puede hacer esto. Y Dios está en el cielo pensando, quiero más papel. Oh, sí, tengo que tener montones de billetes de $100. Tengo que tener más piedras, más rocas aquí a un lado de mí. ¿Eso es lo que Dios estará diciendo? Es ridículo, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios ha creado desde el principio de los tiempos una economía. ¿Por qué? Porque hay algo en ello en lo que tenemos que estar dispuestos a dar para que nosotros podamos ser liberados de esa codicia que tenemos en nuestro corazón. En 1 Corintios 6 dice que el amor por el dinero es la raíz ¿de qué? De todo mal. Es interesante, ¿no es cierto? La avaricia es el principio de Satanás, de una vida demoníaca. Y si usted es una persona egoísta, egocéntrica y avara, entonces usted tiene problemas. Y la verdad es que todos nacemos a este mundo de esa forma. Nacemos a este mundo diciendo, mío, mío, mío. Yo tengo 4 hijos y sacaba 4 paletas a la vez y pensaba, ¿quién quiere la morada? ¡Oh, yo quiero la morada! Muy bien. Tengo aquí una roja. ¡Oh, no quiero la morada! ¡Dame la roja mejor! ¿Quién quiere la verde? No quiero ninguna de las otras 2, quiero la verde, las quiero todas, es más. Y luego se están comiendo la roja y piensan, quisiera tener la morada, ¿me la cambias? Es esa cosa, ese demonio de egoísmo que hay dentro de su hijo, destruyendo sus plantas y arrancándolas de la maceta, rompiendo papeles, tomando sus juguetes y golpeando a los otros niños en la cabeza. Es una criatura avara. La Biblia nos dice que la necedad está en el corazón de todos los niños, pero que la vara de disciplina la echará afuera. Entonces, nosotros también tenemos ese egoísmo, tenemos esa avaricia en nuestro corazón. Y Dios está tratando de llevarnos a la madurez para poder ser libres de estas cosas de nuestros corazones y mentes. Y por eso está hablando de esto. Y de nuevo, viene a esta gente que está en una profunda pobreza, que está siendo perseguida, y en esencia Dios les está diciendo, no hay excepciones. Cada uno debe dar de acuerdo a su habilidad. Ahora, recuerde a Jesús cuando estaba con sus discípulos y estaban viendo a todos los que estaban poniendo sus ofrendas y diezmos en el alfolí, y luego viene una viuda que todo lo que tiene son 2 blancas y las pone en el ofrendario.
Y Jesús les dijo, esta mujer ha dado más que todos aquellos ricos que juntos, porque todos ellos han dado de una porción que les quedaba, pero ella dio todo lo que tenía. Lo que esto significaba para ella, aun cuando esas dos blancas, una fracción de centavo, no hubieran podido en realidad tener ningún significado en el cuidado del templo, quizás hubieran comprado una cuarta parte de una vela o algo. Sin embargo, Dios dice, yo estoy viendo en el porcentaje de lo que dio y lo que esto significa para ella. Y siempre me asombro cuando se tiene a gente multimillonaria, multibillonaria, y luego hacen un cheque por $3,000 y quieren que todo el mundo sepa que han escrito un cheque por $3,000. Y yo pienso, oye, cada 15 minutos ganas $3,000. Pero en su mente no puedo creer que haya dado esa cantidad de dinero. ¿Saben? Si vemos en el pasado las contribuciones que se dan en los Estados Unidos, descubriremos que cuando éramos increíblemente ricos como nación, porque tenemos que entender que somos con 400,000 personas, y ha habido veces en las que si vemos la riqueza del mundo es dada proporcionalmente a los diferentes países del mundo, los que vivimos en Estados Unidos comparado con 6 billones de personas que viven en el resto del mundo, hay veces que tenemos la mitad de la riqueza del mundo. En otras palabras, la mitad de las riquezas del mundo van para apoyar o para soportar a la población de Estados Unidos, y el resto de las riquezas del planeta van para los otros 6 billones de personas. Es humillante esto en realidad cuando lo pensamos. Pero lo que sucedió en ese tiempo fue que podemos ver a través de toda la nación, por cápita o por cabeza, dieron 1% de lo que tenían. Y podemos volver atrás y ver algunos tiempos durante la Gran Depresión y otras recesiones, y ¿saben qué? La gente daba como el 1%. Y podemos pensar, bueno, pero esos son los incrédulos, los que no son cristianos. ¿Qué tal los cristianos? Como el 1% también. Es asombroso, ¿no cree usted? Ahora, yo creo que el Antiguo Testamento nos habla acerca de diezmar, y creo que esto también se puede aplicar en el Nuevo Testamento, es dar el primer 10%, y luego se habla aún más como ofrenda. Y la gente discute y dice, bueno, pues yo escuché a alguien que dijo que no cree que el diezmo sea para el día de hoy, esto es para el Antiguo Testamento. Muy bien, préstame su libro. Ahora les pido, o les pregunto, ¿lo leíste? Sí, pero yo sé lo que dijo. Pero dijo que si lo leen, pueden ver que él dijo que no deberían ser 10%, sino 25%. No, entonces no quiero 25%, yo prefiero el 10%. Entonces no tenía nada que ver con lo que se va a dar. Se está tratando de ver lo que hay en su corazón en realidad y las cosas con las que están luchando. Y si Dios mandó en el Antiguo Testamento dar el 10%, que era un cordero que simplemente cubría el pecado de las personas, ¿no sería mayor lo que se da en el Nuevo Testamento? Pues fue Jesús mismo, el Hijo de Dios, el cual fue nuestro cordero y derramó su sangre por nuestro pecado. Si el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento traía muerte, ¿y qué tal el nuevo pacto que trae vida? Lo que se va a dar, o lo que sea que se dé, 10% sería lo mínimo. Yo creo que Dios nos dará gracia y nos bendecirá para hacer mucho más que ello. Sin embargo, tenemos que creer que todo lo que tenemos viene de Dios. Se tiene a una persona que dice, yo no necesito a Dios, yo vivo con mis propias fuerzas y mi propia inteligencia, y yo no le pido nada a nadie, yo hago lo que yo tengo que hacer y espero que los demás lo hagan también. Pero ¿qué sucede? Se tropieza, se rompe una pierna, ¿y qué dice? No puedo ir a arar mi campo, no puedo hacer el trabajo que estaba haciendo. Entonces se necesita la mano de Dios en la vida, ¿no es cierto? O el campesino que dice, yo lo voy a hacer todo, y luego no hay lluvia. Y cuando va a cosechar, vienen las langostas y se lo comen. Inmediatamente nos damos cuenta que necesitamos a Dios en la ecuación de nuestra vida para que todo funcione. Y en el versículo 4 nos sigue diciendo aquí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
Y no como lo esperábamos, dice el versículo 5, sino que así mismo se dieron como primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto que es una iglesia rica. Déjenme decirles lo que sucedió. Cuando Tito fue allá, él estaba diciéndoles, vamos a descubrir más adelante que Pablo no quiso que hicieran la colecta cuando él llegara, sino antes de que él llegara, durante los meses antes a su llegada. Y ellos estaban pensando, no tenemos dinero, no tenemos riquezas. De hecho, estamos en una profunda pobreza, y estamos tratando de comer día con día. No estamos siendo perseguidos, estamos tratando de tener un poco de dinero para comer. Y Tito les dijo, ¿saben qué? Cualquiera que sea la situación en la que se encuentran, Dios proveerá para ustedes la habilidad para dar. Él les dará a ustedes para que ustedes puedan dar. Y Él creó en ellos esta lucha, esta dificultad, hasta que eventualmente ellos fueron quebrantados y dijeron, Dios, somos tuyos, y todo lo que tenemos, todo lo que vaya a lograr tener es tuyo. Y tuvieron este profundo sentimiento de dar, y luego empezaron a desesperarse porque Pablo llegara para darle el dinero personalmente, y hasta querían ir a Jerusalén para dar, y hubo urgencia en ellos por ofrendar, y dieron lo que podían y más allá de lo que podían, y se dieron cuenta que al luchar con este asunto de dar, que pudieron rendir toda su vida delante de Dios. Ahora, dice en Mateo capítulo 6 que todos tenemos uno de dos dioses. O tenemos al Dios verdadero, al Dios viviente, o el Dios de las riquezas. Y Él nos dice que amaremos a uno y despreciaremos al otro, o que nos aferraremos a uno y desecharemos al otro. Entonces, ahorita está usted aquí el día de hoy, y usted está lleno de gozo, pensando, yo ya he estado en esta situación, he luchado con Dios, he rendido todo lo que soy al Señor, y con gozo doy mis diezmos y ofrendas, y este es un maravilloso mensaje al acordarme de todo lo que Dios me ha dado y cuánto me ha sanado, y me da gusto que Dios tenga toda la gracia que tiene conmigo con todos los demás, hace cualquiera que sea el tiempo que haya sucedido esto. O usted está aquí hoy y está odiando esto. Esto es todo lo que la iglesia quiere, dinero, dinero, dinero. Bueno, pues hablé acerca del matrimonio. Eso es todo de lo que hablan siempre, del matrimonio, y cuando no está yendo bien. Cuando las cosas no están bien en su vida, se enoja por el mensaje. Hable de oración. Es todo lo que quieren hacer, orar siempre, todo el tiempo. Y típicamente usted se enoja porque no está en obediencia en esa área de su vida. Y en esta área del dinero, Jesús dice, ustedes no van a poder negarlo. Su propio corazón o está amando al uno, amando a Dios, o amando al dinero. O está odiando a uno y despreciando al otro, o aferrándose a uno y desechando al otro. Este es su gozo, este es su satisfacción, su dinero. O esto es Dios en su vida. Pero es una de esas dos cosas. Se trata de dejar que la gracia de Dios abra sus ojos para que se dé cuenta en realidad de cuál es. Y si sus ojos están abiertos, entonces usted va a decir, todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Quieres 10%, 100%? Es lo mismo para mí. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, bendito sea el nombre de Jehová. Todo lo que tengo es tuyo. Y viene en toda área de nuestra vida. Sea dar nuestro tiempo, sea dar nuestras energías, sea dar nuestros fines de semana. Lo que sea que se nos pida dar es de Dios. Mi vida es tuyo, mi tiempo es tuyo, mis manos son tuyas, mis fines de semana son tuyos. Temprano por la mañana, tarde por la noche, medianoche, todo es tuyo. Soy tuyo, Señor, cada segundo, cada momento, cada centavo. Yo estoy muerto a este mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Se ama a Dios, se aferra uno a Dios. Pero si eso no está sucediendo, entonces usted es un tacaño, está tratando de tener un poco de tiempo para dar y luego se enoja porque te estoy dando el domingo por la mañana y no quiero dar el domingo por la mañana, y tú quieres que venga el domingo en la noche. ¿Qué quieres que haga después de esto? ¿Que venga media semana? ¿Por qué? Porque son egoístas. Se están aferrando, están aferrándose a su tiempo, porque es como su dinero. Voy a ir al orfanatorio y voy a limpiar los excusados allá.
voy a construirles un nuevo edificio. Ese es mi fin de semana. ¿Saben cuántas horas trabajo cada semana y quieren que les dé mi sábado? Con el sábado que tengo libre, quieren que vaya al orfanatorio. O se odia al uno, se desprecia al otro, o se aferra a uno y se deja al otro. Es el corazón en realidad. Y ahí es en donde debemos luchar con todo esto. Y luego Jesús nos dice esto en Mateo capítulo 6. Nos dice, si el ojo es claro, entonces todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo está lleno de tinieblas. La palabra de dar, o la manera en la que se medía la dadivosidad de alguien en la cultura judía, era el ojo. En Proverbios, Deuteronomio, se nos dice que aquel que da a los pobres tiene un buen ojo, un ojo claro, y ese es simplemente algo con lo que medían la bondad de la persona. La persona que no da como debería de dar tiene un ojo lleno de tinieblas, un ojo oscuro. Entonces Jesús dice que todo el cuerpo está lleno de luz o todo el cuerpo está lleno de tinieblas, depende entonces del área de cómo se está dando. Y de nuevo el proverbio dice que el hombre con ojo claro da como debe de dar, pero el hombre que no tiene o que no da como debe dar, tiene el ojo oscuro o lleno de tinieblas. Y Jesús nos dice, miren, o se está sirviendo a uno o al otro Dios. Yo entiendo que hay miles de dioses en el mundo, pero se trata de estos dos dioses, el Dios verdadero o su dinero. Y ahora él está diciendo, pero ¿cómo puedo saber lo que está en mi corazón? O, no lo puedes saber, pero esta es una forma, esta es una prueba para saber lo que está pasando en su corazón. Si está dando como debe dar. Si su ojo es claro, si está lleno de luz, está dando como debe de dar y todo su cuerpo, entonces estará lleno de luz. Pero si no puede dar por cualquier razón, siempre tiene una excusa maravillosa cada mes para no dar, entonces si no está dando, entienda que todo su cuerpo está lleno de tinieblas. Pero de nuevo queremos de alguna manera excusarnos y decir, todo está bien, yo hago esto, yo hago aquello, yo ayudo aquí, yo ayudo allá, y Dios sabe que no puedo dar dinero, todo lo demás sí. Y siempre es curioso cuando se habla con la gente, solamente estoy ganando $20,000 al año, si ganara 30,000 entonces yo diezmara. Empiezan a ganar 40,000 al año y ¿saben qué? No, una vez que gane 60,000 al año, entonces vas a ver cómo voy a diezmar. Entonces lo podría hacer, empiezan a ganar 80,000, si tan solo ganara 100,000, entonces podría diezmar. Y nos damos cuenta rápidamente que no tiene nada que ver con lo que se tiene o con lo que no se tiene. Y esa es la razón por la cual les exhorto a todos los padres de familia que cuando esos niños les den $1, como sea que se los den por su cumpleaños o por ayudar a limpiar la basura en la casa, que diezmen inmediatamente de ese dinero, por ese $1 o por esos 10 centavos. Enséñeles el principio de dar y recibir, ayúdeles a crecer, a madurar y que entiendan eso para que cuando crezcan y sean adultos y ganen $100, que sea fácil para ellos dar el diezmo y aún más como ofrenda, porque ya están siendo preparados, entrenados para no tener ese corazón de avaricia, porque lo que va a suceder en lo más profundo, en los lugares secretos de la persona, las intenciones de su corazón, la Biblia dice que nadie puede conocerlo, ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro propio corazón, pero Jesús nos dice que Él no puede hablar de detalles, pero sí podemos decir esto, que si la persona está dando, si su ojo es claro, todo su cuerpo está lleno de luz, está en el camino correcto, pero si no, entonces está atorado. Y esto es lo que encontramos en el libro de Ageo, en el capítulo 1, los versículos 5 al 11, los hijos de Israel habían salido de Babilonia e iban rumbo a la tierra prometida de nuevo, y Dios les dice, cuando lleguen ahí, lo primero que vamos a hacer, vamos a concentrarnos en reconstruir el templo, y luego Dios les va a bendecir construyendo sus casas. Pero cuando la gente llegó ahí, empezaron a construir sus propias casas, a componer sus propias granjas y sus sembradíos, y pusieron un poco de los cimientos de la casa de Dios, pero luego dejaron de hacerlo. Y Dios levantó a un par de profetas para ayudarles a la reconstrucción. Uno de ellos era Zorobabel. Y en Ageo capítulo 1, en el versículo 5, dice lo siguiente, este es el Señor el que está hablando aquí, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto es interesante, porque la palabra aquí meditar quiere decir mediten o calculen, saquen su calculadora y díganme quién es lo que tiene más sentido financiero. Y luego les dice,
Sembráis mucho, ponen mucha semilla en el suelo y recogéis poco. Nunca tienen una buena cosecha. Coméis y no os saciáis. Comen una gran comida, 5,000 calorías, pero aún se están muriendo de hambre. Bebéis y no quedáis satisfechos. Beben un galón de agua y se sienten como que no han tomado nada, y luego se toman un galón de té y se sienten deshidratados todavía. ¿Qué está sucediendo? Como y me estoy muriendo de hambre, bebo y sigo teniendo sed. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal, ¿en qué? En saco roto. Entonces la persona tiene un saco lleno de dinero, va a enseñárselo a su esposa y llega con el vacío porque está roto. Dios nos sigue diciendo aquí que Él fue el que puso ese saco roto. Y luego dice en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, saquen su calculadora, calculen esto. En el versículo 8 les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Entienden ustedes esto? Dios nos ama demasiado como para dejarnos seguir adelante en una forma inmadura o egoísta o en una forma impía. Estamos sobre esta tierra por un vapor de tiempo y luego nuestra oportunidad para guardar tesoros en el cielo para toda la eternidad se esfuma. Cuando dejamos este cuerpo, nunca podremos dar nuestros fines de semana. Cuando dejemos este cuerpo, ya no podremos sacrificar nuestro tiempo para ir a la iglesia, para ser maestros de escuela dominical o para ser ujier. Cuando dejemos este cuerpo, y la Biblia nos dice que nuestra vida es un vapor, una neblina de tiempo. Cuando dejemos este cuerpo, nunca más vamos a tener la habilidad para poseer cosas financieras para poder darle a Dios. Y este pequeño paréntesis de tiempo, eso es todo lo que tenemos. Y miren, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? Metal, plástico, papel, rocas. Vamos a verlo por lo que es cuando lleguemos al cielo. Vamos a ver que es una necedad. En realidad no es nada en sí mismo. ¿Y por qué es que me aferré tanto a ello? ¿Y por qué me porto como que es mío entonces? Es mío, yo me lo gané. Y de repente tiene una infección bajo de una uña y ¿sabe qué sucede? Está en el hospital durante 2 semanas con alguna infección y empieza a darse cuenta, wow, necesito que Dios me sane, necesito la fortaleza de Dios y de eso es de lo que se trata. Usted está vivo, tiene salud, está trabajando, es por la gracia de Dios. Entonces posee lo que posee porque 100% de lo que tiene, Dios le ha dado la habilidad para poder poseerlo. Y la Biblia nos dice que no poseemos nada que Dios no nos haya permitido poseer. Y Él puede quitárnoslo mañana mismo. Podemos sembrar toda nuestra semilla y luego viene una sequía. Podemos ir a la cosecha y trabajamos tanto, hicimos todo perfectamente, pero no hay muchos tomates en la planta. Y lo reunimos todo y Dios le da un soplo y se desaparece todo. Nos da un saco que está roto. Dios está entonces siendo malo. Él no nos está dejando que demos un paso para adelante hasta que haya un quebrantamiento en nuestra vida y podamos darnos cuenta de que la inmadurez, vista desde el punto de vista de Dios, hace las cosas más difíciles. Y entonces debemos ser quebrantados y decir, Señor, todo es tuyo, yo no tengo ni un centavo sin tu fortaleza. Yo no podría vivir, no estaría vivo ahorita si tú no me hubieras dado la habilidad para estar vivo ahorita mismo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo tengo por tu gracia y te doy gracias por lo que tengo. La Biblia nos dice que el diezmo es del Señor y luego más aún como ofrenda. Y Dios, te doy lo que tú quieras que te dé. Tú has hablado a mi corazón, entonces voy a hablar. Escuché que el mínimo es el mínimo, entonces voy a dar mucho más. No, ¿qué es lo que quieres? Todo lo que
tengo es tuyo y tiene que hacerse esta obra en el espíritu y en el corazón de la persona. Y vamos a terminar aquí con el versículo 7 esta mañana. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en ¿qué? En esta gracia. Los corintios tenían muchas cosas muy buenas, estaban madurando en esta área de servir, estaban dispuestos a servir al cuerpo, estaban dispuestos a enseñar la escuela dominical, a ir al orfanatorio, estaban dispuestos a ir a medianoche a orar por alguien que está teniendo problemas. También soy adorador, también estoy en la palabra todos los días. Y Pablo está diciendo, está bien, vieron la gracia de Dios, tuvieron luchas para leer la Biblia todos los días y pensaban que no era justo que tuviera que leerlos todos los días, más que el domingo cuando iba a la iglesia, y se sentían tan oprimidos por lo que Dios estaba haciendo y se tenían que levantar temprano para leer la Biblia y luego finalmente llegaron al punto en el que dijeron, no puedo vivir sin leer mi Biblia. ¿Por qué luché con Dios acerca de esto? ¿Cuán inmaduro fui? Y está diciendo, la gracia de Dios los llevó a esa madurez en estas otras áreas. Y ahora están diciendo, bueno, pues Dios me ha traído a madurez en otras 8 cosas. Debería estar contento con eso. Eso es una muy buena calificación. Esta área de las finanzas, pues quizás nunca lleguemos ahí. Así es que Dios, déjame en paz. Me está yendo muy bien ahorita. Como creyente estoy haciendo todo lo que debo hacer en otras áreas. Así es que en esas áreas que me está yendo bien, eso cubre lo que no estoy haciendo bien, que es esto del dinero. Vamos a concentrarnos en lo que estoy haciendo bien entonces. Y Dios les está diciendo, es maravilloso que todas esas cosas en su vida estén bien, pero nadie es una excepción. En otras palabras, no está comprando a Dios con obediencia en una área cuando está desobedeciendo en otra. Pero no tengo dinero, así es que le voy a dar a Dios mi tiempo. No tengo dinero, así es que voy a servir a Dios de esta forma. Entonces eso cubre el hecho de que no esté diezmando. Y Dios dice no. Y una vez que se llega ahí, es su gracia la que nos ayuda, esa es gracia la que nos llevará a ese punto. Así como la iglesia aquí Dios se acuerda sus posibilidades y aún más con gozo hay algo que se llevó a cabo en el corazón dinámicamente y poderosamente. En Lucas capítulo 6 los versículos 37 y 38 dicen lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Versículo 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ven, cualquiera que sea el mandamiento que Dios nos dé, nunca es para darnos una carga, no es para molernos, no es para lastimarnos. Todo mandamiento que Dios nos da es para liberarnos, para bendecirnos. No está pidiendo diezmos y ofrendas porque quiere lastimarnos financieramente, es lo contrario. Nos dice en Malaquías que cuando no estamos dando diezmos y ofrendas, estamos robando a Dios. Y Él dice, pruébenme en esto, si yo no abriré la ventana del cielo y les daré bendiciones que sobreabunden. Dios no quiere que usted lea la palabra de Dios todos los días porque quiere quitarle tiempo. Oh, Dios quiere que esté cansado todo el tiempo, por eso quiere que me levante temprano a leer la Biblia. Espero que estés contento, Señor, porque me voy a estar cansado todo el día. Eso es lo que Dios quería, que estuviera cansado y que quería dominar su tiempo para dejarle saber quién está en control. Esa es la razón en realidad. Quiere que perdone. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que perdone? Porque Él no está tratando de hacer robots cristianos, no está tratando de lastimarlo. Nuestro Padre nos ama. Él está tratando de liberarnos. Y mientras nosotros seamos avaros y no estemos dispuestos a dar al Señor primero y luego a los demás, entonces no vamos a estar madurando. Aún hay un aspecto en el cual el diablo tiene sus garras clavadas en su mente y corazón y está controlando su vida. Dios no está tratando de recaudar fondos, está tratando de madurar a sus hijos, no está tratando de cargarlo, quiere ayudarle a madurar en este aspecto. Y todos tenemos que luchar con esto y llegar al punto en el cual decimos, Dios, me rindo completamente. Y ¿saben qué? Si no lo entienden ahora, este año va a pasar y el siguiente año, y va a decir, he sido cristiano durante 20 años, y va a ver cuánto ha ganado en esos últimos 20 años, y va a ver cuánto ha dado en esos últimos años. ¿Es el diezmo o se queda corto de ello?
Considere entonces, medite en sus caminos, como diría Dios. Saque su calculadora. Estaría más adelante financieramente y en madurez. Estaría más adelante sin contar el tesoro que estaría guardando en el cielo al dar a Dios. Pero calcúlelo. Usted estaría más adelante, mucho más de lo que está ahorita, si tan solo hubiera llegado a la madurez en este aspecto 20 años atrás. Entonces no se espere otros 20 años, llegue a ese lugar y luche con ello. Enójese o ame a Dios, pero no se quede ahí en medio. O desprecie a Dios o aférrese a Dios, pero deje de estar en el centro. O este es parte del mandamiento de Dios, tanto como el resto de la Biblia. O Dios es un Dios avaro y malo, ni siquiera debería entonces estar viniendo a Dios el domingo. Deje de pretender que le está sirviendo. O se rinde a Él y anda en realidad siendo una persona fructífera o no. Y ahí es a donde nos lleva este asunto de las finanzas, en donde Dios nos está diciendo que le amemos, pero ahorita estamos odiándolo, estamos enojados con Él. ¿Por qué? Porque es mi dinero, es mi tiempo, es mi fin de semana, es mi vida. Y yo no quiero que Dios me trate de dictar lo que tengo que hacer con mi dinero, mi tiempo y mi vida. Bueno, pues entonces tenemos que llegar a ese lugar en el cual tenemos que proclamarlo como Señor y rendirnos a Él. Amén. Señor, venimos ante ti en este momento y te pido en el nombre de Jesús que tú, por el poder de tu palabra, atravieses nuestro corazón. Porque donde estamos es en donde estamos. Y tú para mucha gente, has puesto este tema a un lado al estarlos madurando en otras áreas de su vida. Han estado creciendo en la palabra, en la comunión de los santos, en la adoración, en el servicio. Y es maravilloso ver la gracia de Dios que los saca del mundo de tantas maneras. Pero ahora tú nos has hablado de este asunto una vez más, quizás por la 100ª vez, quizás por la primera vez. Pero estás dándonos tu palabra y te pido, Señor, que podamos escuchar tu voz el día de hoy. Que podamos escuchar tu corazón. Así como estabas retando a los corintios, una iglesia rica, por el dar de estas personas en Macedonia. Que nosotros también pudiéramos ser retados aquí este día para dejar de dar excusas y tratar de hacernos la excepción. Sino que podamos caer sobre nuestro rostro y podamos decir, tú eres el Señor. No sé si voy a estar vivo mañana, pero hoy yo quiero buscarte a ti primero y tu justicia. Quiero que tú seas primero en mi vida el día de hoy. No sé si vaya a vivir otros 10 años, otros 100 años, pero todo lo que poseo en este próximo año es tuyo. Y quiero ser obediente, quiero un día estar delante de ti habiendo rendido toda mi vida a ti, todo mi tiempo, todas mis energías, todo lo que poseo o lo que vaya a poseer. Lo pongo a tus pies y te lo entrego. Y quizás haya necesidad de arrepentimiento aquí el día de hoy. Quizás hay algunos de ustedes que están pensando, yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero siempre la he rechazado porque no tenía fe, o por la pobreza profunda en la cual nos encontramos ahorita en estos tiempos económicos. Pero Señor, te pedimos que tú causes que todos nosotros luchemos con esto y luchemos contigo y que tú tengas gran gracia sobre nosotros para que todos maduremos y tengamos gran gracia en esta área también. Gracias, Señor, por ser dador. Gracias, Jesús, por el gozo que tú sentiste al dar tu vida para tomar nuestros pecados sobre ti. Que no te sentiste triste, que no fueres un avaro, que no fuiste un tacaño, sino que lo diste todo. Para que nosotros ahora podamos llegar a ese lugar en el cual podemos andar como tú anduviste. Razonando esto, que si uno lo dio todo y murió así mismo para que nosotros podamos vivir, así nosotros vemos que es necesario que nosotros muramos para vivir para ti, que entregaste todo. Lávanos en tu palabra el día de hoy, al salir de este lugar meditando en ti y en tu palabra, para una gran obra de gracia, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Dios les bendiga y tengan un gran día en Jesús. Adiós.